invitación de Silvia y del equipo docente de la diplomatura y por supuesto de Central Espacio, digamos, de Ideas, como bien Silvia dijo, que es parte de la red Claxo, es parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene que ver con infancias y juventudes en la coyuntura actual latinoamericana, un poco pensando muy rápidamente, después justamente en el módulo 1 de esta diplomatura voy a profundizar y voy a desarrollar algunas de las cosas que les voy a compartir hoy, pero digo muy rápidamente poder pensar en algunos modos de abordaje de las infancias y la juventud, de las niñas, los niños y los jóvenes, es decir, formas de aproximación, acercamiento, abordaje, tanto desde el punto de vista académico como también de los que trabajamos con jóvenes en políticas públicas, en organizaciones territoriales, en diversas formas de intervención social y, por qué no, los que interactúan también con niños, niñas y jóvenes en espacios educativos, en espacios de salud y también en el ámbito familiar, que es el ámbito intergeneracional por excelencia, ¿no? Educación y familia son los dos espacios sociales intergeneracionales por excelencia. Como ahora la educación está virtualizada, como ya haremos una reflexión breve dentro de unos minutos, bueno, digamos que el espacio familiar se ha convertido en el espacio social más importante de vínculos y de relaciones, también de ruidos, problemas e incomunicaciones intergeneracionales. Entonces, bueno, perdón, entonces voy a hacer esto primero, así les cuento como la hoja de ruta, disculpen que me fui un poco por las ramas. Entonces voy a hacer esto, es una presentación primero de los modos de, digamos, abordaje en un punto de las infancias y las juventudes. Luego voy a hablar un poco de dos características importantes que me parece que hay que tener en cuenta, que un poco Silvia también las nombraba en su presentación, que tienen que ver con diversidades y desigualdades en infancias y juventudes. Y por último, una reflexión un poco más coyuntural acerca de cómo todo esto juega en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, a partir de la crisis provocada por el COVID-19, por la pandemia que estamos todos y todas viviendo y que todo indica que viviremos unas semanas o unos meses más, no quiero que nos bajoneemos aquí, pero hay que ser realista. Entonces, algunas reflexiones también, digamos, al respecto. Por un lado, creo que es importante cuando uno habla de infancias, de juventudes, de niñeces, también a veces uno dice niñeces en lugar de infancias y de juventudes, poder reponer los procesos de producción social o producción socioestatal de las infancias y las juventudes. Es decir, no darlos como nociones naturalizadas, como nociones reificadas, como algo natural, como algo dado, sino saber que son categorías sociales, son nociones, son también grupos poblacionales y grupos sociales que se han ido construyendo y produciendo a lo largo de los años. Hoy no hay tiempo y no es el objetivo de esta conferencia poder compartir con ustedes el proceso de producción de infancias y juventudes, pero rápidamente, según muchos autores y según muchos estudios, podemos decir que, entre comillas, la invención de la infancia o de la niñez se produjo alrededor del siglo XVI o XVII, o sea, hace unos 3-4 siglos, y que la invención, entre comillas, de la juventud se produjo entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, o sea, hace unos 2 siglos o 150 años largos aproximadamente. Esto no quiere decir que antes no hubiese niños o niñas o que antes no hubiese jóvenes. Había una conciencia de una persona que, obviamente, la gente tenía sentido de la vista y sentido del tacto, se daban cuenta que eran más chicos, por supuesto. Lo que sucedía es que esos niños eran tratados como adultos en miniatura, ¿sí? No eran tratados como un grupo social con necesidades específicas, con formas de vida específicas. Bueno, hay muchos sociólogos y muchos historiadores y muchos antropólogos que han estudiado esto, no hay tiempo ahora para, digamos, reponerlo. Muchos también, por ejemplo, dicen, bueno, miremos cómo representaban a las infancias o a las niñas, los niños, en las obras de arte, en los cuadros, por ejemplo, las obras pictóricas, ¿sí? En el año 1000 o 1200 o 1300, y cómo comenzaron a representarlas en el año 1600 o 1700, y ahí vamos a ver cómo antes eran
adultos en miniatura, que se vestían igual, que comían en la mesa de los adultos, inclusive podían tomar alcohol, dormían con sus padres muchas veces, no había una habitación para los chicos, por ejemplo, ¿sí? Menos ropa. Las escuelas eran multigrado o monogrado, como se las quiera llamar, similar a lo que sucede todavía a veces en algunas escuelas rurales, pero eso era en todas las escuelas, porque no había, es decir, estaban los chicos de 6, 8, 7, 9 años con los de 16, 18, 17 o 15, porque no había una noción de interés específico, de necesidades específicas, de espacios específicos y en fin. Bueno, no es casual que cuando surge la niñez o las infancias, es cuando también comienza a surgir la pedagogía o la didáctica. Todos los que trabajan en educación deben, digamos, conocer, y ya vuelvo para estos rumbos, no me voy a ir por estas ramas, pero solo para nombrarlo a Amos Comenius, a Jans Amos Comenius o Jens Amos Comenius, como se quiera pronunciar, que se llama siempre, entre muchas comillas, el padre de la didáctica. No me quiero poner ahora en pedagogo, yo de hecho no vengo de la didáctica, vengo de la, digamos, historia de la sociología, pero soy y he sido profesor durante más de 20 años ya, a esta altura de mi vida. Entonces, digo, fue, digamos, Amos Comenius en el siglo XVII, en el 1600 y pico, el que dijo, bueno, los niños no pueden aprender igual que un adulto. Tienen intereses específicos y necesitan, entonces, digamos, estrategias, en ese momento didácticas, sí, o sea, él, digamos, llamó didácticas específicas, y entonces hizo libros específicos, por ejemplo, para que los niños pudiesen estudiar de una manera distinta al adulto o al joven. Bueno, esto sucedió algo similar, pero desde un punto de vista más social y más político, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Con esto yo les quiero decir que siempre hubo niños, niñas y jóvenes, pero no siempre hubo infancias, niñeces o juventudes. O sea, no siempre hubo tal cosa como un grupo social, un grupo poblacional, un sujeto nominado como tal. Por eso es muy importante reponer los procesos de construcción o de producción social, histórica, socioestatal, a partir del siglo XVII o XVIII, fuertemente desde los estados, de las políticas públicas, desde la educación, desde el servicio militar obligatorio para los jóvenes varones en un momento, desde diferentes dispositivos sociales, cómo se fue configurando y cómo se fue construyendo algo tal como infancias y juventudes. Entonces, es importante desentrañar este proceso también para saber que si fue una formación histórica, una construcción histórica, una producción histórica, está en permanente mutación, está en permanente cambio. O sea, esto no es de una vez y para siempre, sino que se va reconfigurando, recreando, actualizando, y por lo tanto también es muy importante poder repensar las herramientas metodológicas y teóricas para poder abordarlas, porque obviamente tienen que ver con transformaciones sociales, con transformaciones históricas, con transformaciones culturales. Y entonces, para reponer un poco esta dimensión, digamos, de producción social, histórica, cultural, y también una dimensión muy importante que es la dimensión relacional. Yo vengo más del campo de las juventudes, como creo que Silvia lo dijo, si bien también trabajo infancias y trabajo mucho desde lo intergeneracional. Estoy a cargo en la Universidad de Buenos Aires de la materia Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud. Así en singular, porque es una materia que se nominó hace más de 20 años, hoy en día creo que es muy importante, y yo no lo dije, poder hablar, y de hecho el título de la conferencia así lo indica, de infancias y juventudes en plural. Ahora voy a decir un poquito por qué, pero este plural no es casual o no es coyuntural o no es circunstancial, mejor dicho, sino que tiene una intencionalidad. Pero digo entonces que yo vengo más del campo de las juventudes, pero uno podría pensar entonces que para reponer todo este proceso, y vuelvo a decir, la dimensión relacional, que esto decía, si bien yo vengo del campo de las juventudes, como trabajo siempre de una visión relacional e intergeneracional, entonces también trabajo con infancias, por supuesto, digo, hay una noción que me parece muy importante, y yo la mencioné recién cuando hablé de lo intergeneracional, que no es la noción de inter, no, digo en chiste, sino es la noción de generación, ¿sí? La noción generacional o la noción de generaciones me parece muy importante porque permite, no es la única,
hay algunos autores que hablan desde el ciclo de vida o curso de vida, desde la condición infantil o la condición juvenil. Hay muchas maneras de aproximarse y son todas válidas. Pero yo creo que la aproximación, que el acercamiento, que el abordaje generacional es muy potente y muy interesante justamente porque generación tiene que ver, si uno repone, no me quiero poner ahora, digamos, demasiado teórico, pero si uno va a los autores que comenzaron a trabajar con este término de generación, inclusive es un término que surge hace 100 años, en 1920, 1930, ¿sí? Con Karl Mannheim, con, digamos, bueno, con varios autores, digamos, Ortega Set es otro autor que trabajó mucho y muchos lo deben conocer, el tema de la juventud. De hecho, él vino, no casualmente vino, digamos, a la Argentina para estudiar las juventudes y las generaciones en la reforma o a partir de la reforma universitaria de 1918, ¿sí? Pero digo entonces, desde esos autores para acá, Bourdieu también trabaja generaciones, Bauman trabaja generaciones, muchos autores trabajan generaciones, porque creo que es una noción muy potente que justamente incorpora esta cuestión o esta dimensión histórica, relacional, situada, cultural, temporo, espacial, que me parece muy importante. O sea, un poco nos desplaza, y con esto cierro esta parte y, digamos, avanzo hacia la próxima para no quedarme solo en esta parte más introductoria, un poco desplaza la definición desde una concepción meramente etaria o meramente sociodemográfica o meramente biológica. Sí, o sea, siempre los que estudiamos infancia, juventud, nos dicen, bueno, pero vos con quién trabajás, definime rápidamente tu sujeto, objeto, a partir de un marcador etario, ¿sí? Entonces jóvenes son de 18 a 24, o de 15 a 29, o de 18 a 29, o lo que fuera, y niños y niñas, bueno, según, son desde que nacen, según UNICEF, según la, digamos, convención, según la ley de, digamos, protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, hay diferentes también delimitaciones etarias y, de hecho, yo no utilizo tanto la noción de, digamos, adolescencia porque es una de las más borrosas, porque la, digamos, adolescencia está medio disputada, inclusive desde el marco normativo, entre infancias y juventudes, ¿no? Hay una zona borrosa, ¿sí? Inclusive entre agencias internacionales. UNICEF la define de una manera, UNESCO de otra, por ejemplo, y son dos organizaciones dentro de la ONU, ¿sí? Entonces, pero bueno, digo entonces con esto, un poco pensar que el marcador etario es un marcador potente, importante, pero es una suerte de base material o una especie de condición suficiente, perdón, de condición necesaria, pero no suficiente. O sea, es una base material, pero no nos dice todo, como que nos deja ver una partecita de la película, es como una especie de tráiler, ¿no? Como un adelanto, nos dice, nos deja con ganas de saber más, porque si lo definimos solo por el marcador etario, nos perdemos lo relacional, lo vincular, lo histórico, lo cultural, lo social, un montón de dimensiones que hacen a la forma de ser, estar y presentarse ante otros como niños, niñas y jóvenes, que creo que son muy importantes justamente para poder abordarlos y para poder trabajar con ellos. Entonces, esto, por un lado, esta noción de generación o esta concepción generacional que nos permite entonces desplazarnos del marcador etario y de una segunda, perdón que me quedé, que digamos quería avanzar, pero digo un minutito más algo, de una segunda concepción que está muy fuerte para juventudes, también está para las infancias, que es la noción que muchos de los que estudiamos estos temas llamamos de moratoria vital. Usted sabe lo que es la moratoria, de hecho ahora estamos todos viendo cómo se renegoció la deuda externa, el ministro Guzmán, y todas esas, digamos, ¿qué es la moratoria? Cuando uno habla, los que tienen más de 40 años habrán oído escuchar mucho la moratoria de la deuda externa, ¿no? La moratoria de pagos, era algo muy, muy común en los 80, en los 90. Bueno, ¿qué es la moratoria? Una suspensión, ¿sí? Moratoria, suspensión de pagos, moratoria de pago. Bueno, hay una, digamos, noción que se llama la moratoria vital, o sea, una suspensión vital que concibe, sobre todo a las juventudes, pero también a las infancias, como un entre paréntesis, como una especie de ciclo vital suspendido, donde no es una cosa ni es la otra. No es niño ni es adulto. No es padre, madre, no es ciudadano, no es trabajador, ¿sí? Su única, bueno,
por supuesto que esta es una visión clásica que había sido muy discutida, porque no es madre-padre, bueno, sabemos los embarazos tempranos, no es ciudadano, pero hoy se vota de los 16 años, no es trabajador, pero ¿qué pasa con el trabajo infantil? O sea, esto ha sido muy discutido justamente por la realidad. Yo digo, a estas nociones tan esquemáticas, como que la realidad como que los pasa por encima, como que los atropella, ¿no? Porque yo me quedo con una definición hermosa y de repente voy a un barrio y me encuentro con niñas y niñas de carne y hueso que son madres y padres, que trabajan, que votan, que hacen muchas cosas que no van con esa definición clásica de que las juventudes, y esto les debe sonar mucho porque es un sentido común que todavía está, la única función que tienen es formarse para el futuro. ¿Sí? O sea, es estudiar, es aprender, es formarse para cuando les toque asumir una responsabilidad. Entonces, hay un discurso que parece bonito, que es ustedes son el futuro y cuando les toque será mi reemplazo generacional y yo les debo todo a ustedes. Pero ese discurso que puede ser bonito y si alguien lo dice con todo respeto, que no se sienta, digamos, ofendido, en realidad, ¿qué es lo que oculta? Si yo te digo a vos, si yo le digo a Selva Caffarati, vos sos el futuro, Selva, mañana va a ser tu momento y cuando yo me calle vos vas a hablar. ¿Qué te estoy diciendo? Indirectamente. Ahora no hablas, ahora no es tu momento. Tu momento va a ser mañana. Y esto es una especie de cartelito de hoy se fía, mañana no. O sea, mañana es mañana. Los jóvenes vienen mañana y dicen, che, Selva Caffarati, ya está, llegó mañana. No, pero te dije mañana. Bien, llegó mañana. No, pero es mañana. Pero ya es mañana. No, pero mañana de mañana de mañana. Entonces, es un discurso de postergación todo el tiempo, a donde las juventudes no son concebidas en el aquí y el ahora. Dije Selva porque es la que tengo acá. Puedo decir Walter Rashid o cualquier otro, que nadie se sienta ofendido, si ofendida. Entonces, digamos, es un discurso que en un aparente empoderamiento y muy lindo, en realidad está diciendo ustedes ahora no molesten, cállense, quédense quietitos, no hagan lío, como dijo Papa Francisco, que digamos él dijo sí hagan lío, digo, pero no hagan lío, ¿sí? Y cuando les toque, llegará su momento. Ese es el discurso de la moratoria vital, que está muy difundido como sentido común, es la famosa frase, todos acá deben ser, si no son padres, madres, abuelas, tías, habrán escuchado o habrán recibido una frase que suena algo así, cuando seas grande vas a entender. Cuando vivas lo que yo viví, vas a entender lo que te estoy diciendo. Es un discurso profundamente minorizador. No les dicen, con tus herramientas de hoy, vamos a hacer un esfuerzo por dialogar y porque entiendas hoy. No cuando seas grande vas a entender. Hoy tenés que entender, no cuando seas grande. O sea, un discurso profundamente descalificador, que aparentemente es comprensivo. Cuando seas grande vas a entender. Cuando vivas lo que yo viví, vas a entender lo que te estoy diciendo. En realidad hay que apelar a las herramientas del aquí y el ahora. Todos tenemos capacidad cognitiva y comprensiva. Menor o mayor, peor o mejor, no, creo yo. Distinta, singular, diferente. Entonces, eso, un poco, la noción generacional nos lleva a desplazar todas estas formulaciones que, vuelvo a decir, están bastante arraigadas en el sentido común. Una segunda gran cuestión tiene que ver con el protagonismo que hoy han, digamos, adquirido los niños, las niñas fuertemente y también las juventudes, ¿no? Creo que hoy en día es casi innegable y cada vez más que las niñas, los niños, las y los jóvenes tienen voz propia. No necesitan ser hablados o ser producidos por otros, sino que lo que más necesitan es ser escuchados y ser reconocidos. Inclusive la ley, que siempre yo me olvido el número y perdón porque aquí estoy ante muchas personas que conocen la ley de, digamos, memoria. Yo como vengo del campo de las juventudes no me aprendí de, digamos, memoria, pero la ley de, digamos, protección integral, que es la 26061, nunca me acuerdo el número exacto, creo que sí, pero bueno, si no me van a corregir y me van a perdonar por no saber el número, ¿sí? Pero bueno, es una ley, por un lado, que todavía no está plenamente aplicada, con lo cual imagínense lo que cuesta, ya tiene más de 12, 14 años, ¿no? Es del 2006 o 2007, o sea, miren lo que cuesta, ¿sí? O sea, digamos, aplicar esa ley. Pero ya es una ley que reconoce, por ejemplo, y aquí no sé si está una amiga en común que tenemos con Silvia, que digamos, Mariana, bueno, o la doctora, yo voy a decir, digamos, amiga en común porque es una señora jueza. Gracias, 26061, muchas gracias ahí
ahí me están poniendo, la doctora Mariana Rey Galindo, ¿sí? Que es una señora jueza, yo digo amiga porque también es amiga nuestra, que ella hizo el primer dictamen a donde reconoce la voz de una niña que se representa a sí misma, ¿sí? Que no requiere una vicaría, que no requiere una tutela, ¿sí? Sino que ella misma se representa. O sea, esa ley está reconociendo la voz propia de niñas y niños, aún para un acto tan adulto, supuestamente adulto, como es acudir a la justicia para defender sus derechos conculcados o vulnerados. Por lo tanto, hoy en día estamos asumiendo que los niños, las niñas tienen voz propia, pueden ir hasta a la justicia por sí mismos, sin que un adulto se ocupe de tutelarlos, ¿sí? O tutelarlas. Bueno, lo mismo sucede con las juventudes, que cada vez tienen más protagonismo en el mundo social. De hecho, hace 30, 40 años, una diplomatura en infancias y juventudes, en infancias podía haber sido, pero en juventudes era muy raro, ¿sí? Si yo hablo de políticas públicas de juventud y busquen diarios viejos de hace 40 años, todo el mundo me hubiera mirado raro. Es como si yo hoy digo políticas públicas para las puertas, para las ventanas, para los zócalos. Me van a decir, pero qué raro, eso no son un grupo poblacional. Pablo, hablame de mujeres, varones, trabajadores, tercera edad. O sea, ¿qué es esto de políticas públicas de juventudes? No existe eso. Estás vos queriendo recortar porque como estudias juventudes estás inventando algo. Sin embargo, hoy en día, cualquier espacio gubernamental, sea nacional, provincial o sea municipal, que no tenga una política pública de juventud, queda desactualizado. Algo similar sucedió con el género hace un tiempo, ¿sí? Algo similar, digamos, lo mismo sucedió con las mujeres o con el género. Pero digo entonces que este protagonismo importante que tienen las infancias y las juventudes, creo que hay que poder reconocerlo, ¿sí? Entonces, creo que ahí es muy importante esto que yo digo, o sea, más que hablarles o hablarlos, ¿sí? O interpelarlos, hay que escucharlos, escucharles, y más que, digamos, mandatarlos, hay que reconocerles, o reconocerlos, o reconocerlas, y visibilizarlos, ¿sí? O sea, creo que visibilizar, escuchar y reconocer es una tríada muy importante, no solamente para pensar políticas públicas para infancias y juventudes, sino también para poder trabajar en intervención social, en educación, en salud, en justicia, y también para poder, por supuesto, investigar o estudiar con ellos y ellas. Y hay un proceso también en este segundo punto que ya estoy pasando, que me parece también muy importante o muy interesante, que es el proceso de juvenilización, ahora más tomando la cuestión juvenil. Uno podría pensar que en los últimos 40 años de la historia mundial, ¿sí? Mundial al menos occidental, pero inclusive también yo que he estado en China y que hice algún trabajo de campo en China también, inclusive también uno podría pensar, no sé si en todo el mundo, digamos oriental o asiático, porque no conozco tanto de la India y de otros países, pero al menos en China, en Rusia, podríamos ver que hay como dos procesos concomitantes o, digamos, confluyentes. El proceso de feminización y el proceso de juvenilización. Hoy el mundo es más juvenil y más femenino que hace 40 años. ¿Esto quiere decir que hay más mujeres o más jóvenes? No. Demográficamente hay la misma cantidad de mujeres, más o menos mitad, un poquito más de mujeres según los países, más o menos 51-49, pero aproximadamente la misma proporción de mujeres que de varones, y hay la misma cantidad de jóvenes. Puede crecer un poquito más, un poquito menos, por el bono demográfico o por algunas pirámides poblacionales, pero aproximadamente, por ejemplo, el porcentaje de población juvenil a nivel mundial y sobre todo, digamos, en América Latina se mantiene estable entre el 22, 24 y 26% en los últimos 30, 40 años. ¿Sí? Entre el 22, 24, 26%, nunca más del 26, casi nunca menos del 22, inclusive en países avejentados como puede ser Uruguay, sí son el 21, 22%. O sea, digamos, más o menos es digamos, un porcentaje bastante estable porque tiene que ver obviamente con factores genéticos, bueno, con muchos factores que yo no voy a explicar acá. Entonces, no quiere decir que haya más mujeres y más jóvenes, quiere decir, y en este caso, sobre todo pensando en la juvenilización, que rasgos atribuidos a las juventudes cobran un lugar de visibilidad social y de importancia o de relevancia social
fundamental, ¿sí? Entonces, que rasgos atribuidos a las juventudes se diseminan, se difuminan por todo el espacio social. Esto puede ser resumido por una frase, así como yo les dije, esta frase de cuando seas grande vas a entender. Hay una segunda frase que es, hoy en día y hace por lo menos 20 años, los padres y las madres se quieren parecer más a sus hijos que los hijos a los padres, ¿sí? O sea, los padres y las madres se juvenilizan. Les encanta escuchar la misma música que sus hijas y sus hijos, se visten parecido, quieren hablar un lenguaje similar, es más, entran a su Facebook o a sus redes sociales. Por suerte ya los jóvenes se dieron cuenta y casi ningún joven usa Facebook, eso quedó para las tías o para las madres, ¿sí? Usan otras redes sociales como Instagram o bueno, o como digamos TikTok ahora y tantas otras. Pero digo entonces, sí, o sea, esto de que son los padres y las madres los que se quieren parecer a los jóvenes o a sus hijos y no tanto los hijos a los padres. Y esto tiene que ver justamente con que valores como el dinamismo, la alegría, la flexibilidad, la vitalidad, la fuerza, todos esos valores son valores positivos. Y si yo le digo, dibújenme a alguien alegre, dinámico, que tiene fuerza, que es potente, que es flexible, que es digital, que está en redes sociales, ¿a quién me van a dibujar? ¿A alguien de 80 años o a alguien de 20? Seguramente a alguien de 20. ¿Sí? Porque son valores sociales positivos. Todo lo que yo les dije son todos valores positivos que están condensados en las juventudes. ¿Sí? Por eso esto se ve mucho, por ejemplo, en el marketing político. Hoy casi todos los políticos se quieren juvenilizar, ¿sí? Y quieren parecer jóvenes, inclusive quieren parecer que no son políticos, ¿sí? O sea, quieren, digamos, parecer que son nuevos en la política, porque la experiencia parece una mala palabra. ¿Sí? Sí. Ustedes ven campañas políticas de hace 40 años, el discurso era, porque yo sé hacer política, porque fui legislador, intendente, diputado, senador, gobernador, hoy quiero ser presidente, porque yo sé gobernar, yo ya tengo una trayectoria, una experiencia, y por lo tanto quiero que me voten porque sé hacerlo. Hoy en día, la política parece ser casi la única profesión, además de que está deslegitimada y con crisis de, digamos, reputación y un montón de, digamos, otras cosas, a donde yo puedo decir, no soy político, no sé hacer las cosas, vótenme porque no sé. Sí, yo siempre pongo, digamos, como ejemplo, quizás fue hace unos años la, digamos, campaña, y no es nada partidario, eso pasa en todos los partidos políticos, la, digamos, campaña que hizo Miguel del CEL, vi que hay varios santafesinos, y no es una crítica a él, porque es una cuestión epocal, ¿sí? Miguel del CEL en Santa Fe, los que son santafesinos, santafesinas se deben acordar, y los que no también, porque es de Midachi, digo, se deben acordar de él, que dijo en su campaña, de hecho, yo lo tengo, digamos, grabado, nadie, digamos, me lo contó, yo no sé hacer política, además no me gusta la política, decía, yo odio a los políticos, vótenme por eso. Imagínense que un médico va a un hospital o un test laboral y dice, yo no sé medicina, es más, odio a los médicos, es más, nunca aprendí medicina, por favor, ¿no me contrata? Imagínense un maestro que, digamos, va a una escuela y dice, yo odio enseñar, odio a los maestros, denigro a los chicos, por favor, quiero ser maestro. Sin embargo, un político que dice, yo odio la política, no quiero ser político, nunca fui político, no sé cómo se hace política, justamente soy una persona común, sí, pero claro, es que la empatía antes se buscaba con el político profesional. Ahora la empatía se busca con la persona común, y esa persona común en general es una persona que se juveniliza, que hace chistes. Bueno, el último, digamos, presidente, ¿no? Que tenía globos, colores, saltaba, bailaba, ¿sí? Aparecía con sus hijos pequeños, a pesar de que tenía hijos de 30 años, aparecía con su hijita de 3 años, porque claro, un joven puede tener una hija de 3 años, no puede tener un hijo de 30 o de 28, saben que él tenía hijos mayores, ¿no? Pero siempre mostraba a su hijita chiquita, saltaba, bailaba, globos. Con esto no es que nos engañó, ¿no? Para mí sí nos engañó igual, pero no importa esto. Esto no es una cuestión partida, es una cuestión de cómo se interpreta un sentido epocal. Miren las publicidades, los que tienen más de 40 años. Acuérdense cuando hace 40 años publicitaban, digamos, alcohol, vino toro, caña legui, ¿sí? Esperidina, ¿sí? Bueno, ¿quiénes eran los que tomaban vino toro? Los padres,
Sí, estaba sentado en la mesa familiar, el vino es toro, y ahí hay un vino y un tipo de 40 años, sí, con bigote y como así, y un tipo fuerte, y ese tipo tomaba vino toro. Y entonces el hijo quería ser como el padre, quería peinarse con gomina glostora, ¿quién usaba gomina? Los hombres adultos, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es la publicidad de, digamos, el alcohol? Jóvenes, ¿sí? En un boliche, en una disco, tomando cerveza, bailando y cantando, ¿sí? Porque justamente hay una productividad subjetiva, ¿sí? De cierta juventud, claro, una juventud con un canon, una juventud blanca, digamos, en fin, ahora vamos a ir a los estigmas y vamos a ir a eso. Pero entonces quiero decir, todo un proceso, para no quedarme mucho acá, de juvenización del mundo, del mercado de, digamos, trabajo. Hoy los avisos laborales dicen, busco a alguien flexible, dinámico, que sepa redes sociales, qué sé yo. Bueno, esa persona suele ser un joven. No es que dice busco un joven. Pero ya si yo digo busco a alguien flexible, dinámico, que pueda, digamos, adaptarse a los cambios y que maneje redes sociales, en general son atributos juveniles. Eso tiene que ver con la juvenilización del mundo. Y vuelvo para no irme por esta rama, ¿sí? No, claro, a ver, yo no voy a dar un debate, ahí está, digamos, Alderete haciendo, digamos, Estela Alderete, no, por supuesto que no tiene que ver. Estos son construcciones sociales, no es que yo digo que está bien o que es así, ¿sí? Pero hoy en día lo bello se asocia con lo juvenil. Podríamos seguir hablando mucho de esto, inclusive hoy en día, como hay otro concepto, lo que pasa es que no me quiero ir para digamos, volver a las juventudes y, digamos, a las infancias, pero hay otra noción que es interesante y solamente la nombro, que es la extimidad. No sé si la conocen. La extimidad sería como intimidad y exterioridad. La extimidad tiene que ver con que lo íntimo se transformó en público. Y yo pongo a veces como ejemplo las publicidades de pañales para adultos, que las deben conocer, que las deben ver, inclusive algunas publicidades también para hongos vaginales y para otras cuestiones, que eran, digamos, cuestiones que hace 20 años eran de la vida íntima. A nadie se le ocurría publicitar que usaba un pañal, ¿sí? O sea, era algo que se ocultaba más bien y era algo para las personas muy mayores, después de 70, después de 80 años, ¿sí? Hoy en día ustedes busquen publicidades, pongan, digamos, plenitud en YouTube y busquen esas publicidades. ¿Y quiénes usan pañales para, digamos, adultos? Personas de 50 años en la publicidad, ¿sí? Y que encima tienen que correr con el pañal, pobre gente, le hacen bailar, correr, le hacen mostrar que pueden seguir siendo jóvenes a pesar de usar un pañal para adulto, porque ser joven es todo hoy en día. Entonces, o sea, aunque uses pañal para adulto, ya pañal para adulto no usan los viejos, usan los de 50 años, busquen las publicidades, ¿sí? Aunque esté para viejo, lo que estoy diciendo es que lo juvenilizan a ese adulto mayor que usa pañal y encima lo hacen correr, bailar, saltar. Yo me acuerdo siempre ese actor que pobre falleció hace poco, no me acuerdo, uno muy, muy viejito, ustedes deben ver, que usaba una pomada para los músculos y que al pobre tipo que tenía como 90 años, no me acuerdo quién es, pero si alguien lo ve, no sé si lo vieron esa publicidad en la tele, era un viejito, un actor muy, muy viejito, que tenía como 90 años, de hecho, digamos, murió a los 92 años, algo así, y que lo hacían trepar a los árboles en los bosques de Palermo, al pobre tipo, para publicitar una pomada para las articulaciones o para la artrosis. Con esto quiero decir, hasta el tipo de 92 años, en vez de estar en su casa o estar con los nietos o estar donde quiera, en la plaza donde se le cante, lo obligaban a subirse a un árbol de Palermo, que ni yo me trepo a un árbol en Palermo, porque lo que importaba era que esa pomada te juvenilizaba. Vos usabas pomada para la artrosis y ya podías treparte a los árboles como un niño de 8 años. Entonces hay una juvenilización de los consumos muy fuerte que tiene que ver con el protagonismo juvenil, también diría infantil, como dije antes, en el mundo social y en la vida social. Me estoy quedando ya con poco tiempo, entonces voy a ir avanzando un poquito más. Y quería destacar dos cuestiones importantes. Sí, Max Berliner, gracias, perdón, ahí me está diciendo, no me acuerdo quién, porque dice la de, perdón, que se me fue el nombre, pero... Milena. No espacio idea. ¿Cómo? ¿Milena? Milena, perdón, Mile, gracias, muchas gracias. Max Berliner, gracias. Bueno, era este actor que ya falleció, pobre, a los 90 y pico de años, y lo hacían treparse a un árbol en los bosques de Palermo. Bueno, decía
digamos entonces, quiero ahora ir a una tercera parte que tiene que ver con dos características muy importantes, y ya voy avanzando hacia, digamos, el final, de las infancias y las juventudes, que son las diversidades y las desigualdades. Yo lo dije, digamos, al comienzo, nombré un poquito esto, y que me parece muy importante. Una, porque las diversidades tienen que ver también con una marca epocal, y hablar de infancias y juventudes en plural tiene que ver también con reconocer estas diversidades, o sea, con incorporar la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad al mismo término. Múltiples formas, diversas formas de ser, estar y presentarse como niño, niña y joven en el mundo social. O sea, diversas maneras de producir y producirse como jóvenes. Y esto lo marco porque muchas veces la diversidad, desde la política pública o desde el campo académico, se la interpela en clave de fragmentación o de carencia, de falta de, o de desviación o de anormalidad. Y yo creo que hay que incorporarla como una característica epocal, justamente con capacidad, con potencia, ¿sí? Como una potencia, una capacidad de los niños, las niñas y los jóvenes para justamente ser diversos y para poder, digamos, vincularse también de múltiples formas y de múltiples maneras. Entonces, o sea, por un lado, infancias y juventudes producidas desde la diferencia, desde la diversidad, no desde la homogeneidad, homogenización o o la universalización que borra la diferencia, sino producida más bien desde la diversidad y encontrando lo común desde esa diversidad. Y en segundo lugar, desigualdades. Desigualdades como condición de producción de la vida de las infancias y las juventudes. O sea, digamos, desigualdades como condiciones sociales en las cuales producen su vida las infancias y las juventudes. Esto es muy importante porque muchos indicadores sociales, y eso ustedes lo deben conocer, empeoran entre los niños, niñas y jóvenes. ¿Sí? Indicadores como la pobreza, que a nivel general es del 20 y pico, 30, 32%, sabemos recientes informes que a nivel de infancias y juventudes es del 50, 52, 58%, o sea, más que se duplica, ¿sí?, la pobreza general. El desempleo juvenil suele ser más del doble que el desempleo general, ¿sí? Hoy en día es del 10, 11%, entre el 9, el 10, 11% según las mediciones, y obviamente ahora en pandemia debe haber empeorado el desempleo general, en la Argentina estoy hablando, pero el juvenil es del 20 y pico por ciento. ¿Sí? Era del 19, casi el 20 en el 2019, hoy debe ser del 20, 21, o sea, es más del doble que el desempleo general. Por lo tanto, muchos indicadores, y lo mismo salud, educación, vivienda, diversos indicadores empeoran entre las infancias y las juventudes, lo que marca una situación de desigualdades creciente y de desigualdades también en plural, multidimensionales e interseccionales. O sea, desigualdad no solamente por ingreso, por renta, por posición socioeconómica, por estructura social, sino desigualdades vinculadas con género, con territorio, con educación, con trabajo, con cultura, con condición migrante, y desigualdades también obviamente cruzadas por generaciones, o sea, por la cuestión de los grupos sociales o de los grupos de edad. Por eso hablamos de una concepción multidimensional e interseccional de las desigualdades. Y para ir cerrando, me quedaron muchas cosas más, pero quiero más o menos cumplir estos 40, 45 minutos que había dicho que iba a compartirles, ¿sí? Creo que en situaciones de pandemia o en la crisis por la pandemia que estamos viviendo hoy en día, justamente esta cuestión de las desigualdades sociales se ha agudizado, ¿sí? Muchos autores señalan, y yo coincido con eso, que la pandemia es un visibilizador, es un profundizador, es un amplificador de dinámicas sociales preexistentes. O sea, no es que genera dinámicas nuevas, pero en un punto nos hace ver, nos pone como frente a frente a dinámicas sociales que preexistían, pero que antes muchas veces naturalizábamos o habíamos incorporado o no veíamos con la suficiente crudeza, con la suficiente profundidad, con la suficiente, digamos, gravedad, y hoy en día estamos viéndolas mucho más patentemente. Y parte de esa visibilización
o una de las más importantes tiene que ver con las desigualdades sociales. Yo había traído, para comentarles, pero como me suele pasar, me fui quedando sin tiempo, 3 tipos de desigualdades generacionales para analizar en tiempos de pandemia. O sea, desigualdades multidimensionales, cruzamos por lo generacional, y dentro de lo generacional, 3 tipos de desigualdad y una transversal. Los 3 tipos son educativa, laboral y territorial, y la transversalización por género. Entonces, desigualdades generacionales en educación, trabajo y territorio, transversalizado por género, ¿sí? Quizás solo voy a nombrar alguito de los demás tiempos, solamente a nivel territorial quería nombrar 2 procesos que son la segregación y la estigmatización, que también ha aumentado con la pandemia. La segregación quiere decir la división espacial. Son 2 procesos distintos pero confluyentes, concomitantes, paralelos, ¿sí? Convergentes. La segregación quiere decir la separación espacial. Los jóvenes pobres en los suburbios y que no vengan al centro, porque si vienen al centro seguramente vienen a robar o vienen a cometer algún delito, ¿sí? Y la estigmatización quiere decir depositar todos los males sociales en un grupo social, en una figura social, ¿sí? O sea, es lo que Goffman llamó la desacreditación, ¿sí? Yo desacredito a una persona y hay muchas figuras de estigma social. Por ejemplo, el pibe chorro, el motochorro. Son figuras de estigma social. Si yo digo, dibújenme un pibe chorro, un motochorro, ustedes van a dibujar seguramente a un joven de 20 años, varón de sectores populares. ¿Sí? Seguramente, todos van a hacer eso, porque es la imagen que nos venden y es el estigma social que esos jóvenes tienen y que con la pandemia aumentó, porque encima nos pueden contagiar. O sea, encima de que viven en sus barrios y que no se quedan en sus guaridas, y encima de que son negritos que nos vienen a molestar al centro, encima mirá si tienen coronavirus. Ya es el colmo de los colmos, ya es el acabose de todos los acaboses. Por lo tanto, estas figuras sociales, justamente como ahí decía alguien, justamente definidas por fenotipo, por su aspecto físico, ¿sí? Son figuras que han aumentado, y por eso también ha aumentado, lamentablemente, la violencia institucional contra estas juventudes, ¿sí? En muchas provincias, en Tucumán lamentablemente, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, y esto creo que hay que abordarlo no por un caso particular o no por una cuestión digamos, individual o de lucha, sino por una cuestión de imagen social, ¿no? O sea, ¿qué le estamos devolviendo a estas juventudes? Que tienen la ciudad restringida, que tienen circuitos, digamos, prohibidos y circuitos habilitados, que sobre ellos van a recaer todos los males, o ustedes piensan que ellos no se dan cuenta de las miradas que están recibiendo, de las segregaciones que están sufriendo. Entonces, ¿qué apuesta estamos haciendo para esas juventudes hoy? Y ahí sí diría mañana. O sea, las juventudes aquí y ahora y también mañana. Porque si las plazas y los parques no son espacios para que las juventudes se reúnan, tampoco las esquinas, tampoco pueden ir al centro, y cuidado con este que te va a robar, ¿cuáles son los espacios sociales que les estamos dejando a nuestros jóvenes para poder realizarse, para poder expresarse, para poder explayarse? Por lo tanto, creería que esta cuestión de diversidades y desigualdades hay que analizarla también en este momento de pandemia, porque han recrudecido muchos procesos, y poder confluir hacia una suerte de universalidad que contenga esa diferencia, o sea, una universalidad que no sea aplanadora de la diferencia, homogeneizadora, como la universalidad antigua, digamos, sino una universalidad que sea capaz de contemplar la singularidad y la diversidad dentro de sí. Y así entonces pensar políticas públicas transversales, integrales, con mirada generacional, y lo que se llama también, que no tuve tiempo de, digamos, nombrarlo, y que solamente lo voy a nombrar ahora, porque ya sí, ahora me quedé sin nada de tiempo, el adultocentrismo, o sea, digamos, contrarrestando el adultocentrismo. Así como muchos hablan del patriarcado, ¿sí? O del machismo, creo que también hay que visibilizar la jerarquía social adultocéntrica que produce al niño, la niña y el joven a imagen y semejanza del adulto. Y entonces lo que no encaja dentro de ese canon, de ese mandato, es, digamos, disfuncional, es anormal
y es separado, es criminalizado, es estigmatizado o es segregado. Creería que por ahí irían algunas de las reflexiones, me quedó mucho afuera, pero quiero también escucharlas y escucharles. Muchas gracias.